Y como les decíamos, en esta reunión que se hizo en ATE para evocar la lucha y el legado de Raúl Sendic, también tuvimos un momento muy emotivo porque desde Uruguay habló un hombre que es referencial en la vida y en la trayectoria de Sendic, pero también en la lucha actual. Jorge Zabalza, Jorge Tambero Zabalza, quien fue miembro de la dirección del MLN Tupamaros y que no pudo venir, como estaba acordado, pues parte de la organización de este acto, a Buenos Aires porque se le ha pronosticado en estos días una grave enfermedad, por lo cual no podía salir de Montevideo. Zabalza evocó a Sendic y planteó que hoy Sendic en el Uruguay es clandestino nuevamente porque está en la lucha junto a los trabajadores que siguen ocupando tierras o que están peleando contra las multinacionales, contra la megaminería. Después, en la segunda mesa, participaron por parte uruguaya William Joay, también un ex miembro del MLN Tupamaros y actual periodista y economista. Estuvo también junto a nosotros un compañero de este programa, Vicente Cito Lema, poeta y escritor. La otra presencia importante fue la del economista José Antonio Roca, un economista de izquierda que también fue miembro de la organización Tupamaros y ex preso político. Y junto con ellos, obviamente, se pudo hablar de todo lo que fue esta historia de lucha de Raúl Sendic con una participación muy activa de los concurrentes. La sala estaba realmente colmada y sobre todo la gente joven que no conocía quién era Sendic y que ahora tienen por lo menos una visión de que se trata de un hombre que como el Che, como Sandino, como Santucho, como muchos otros hombres y mujeres de la realidad latinoamericana, hicieron mucho para trabajar y desarrollar una actitud revolucionaria de cambio profundo en Latinoamérica. Y en el marco de toda esta actividad también contamos con una parte cultural, una impronta cultural muy fuerte. Se realizó una exposición de grabadores argentinos que con el título ¿Habrá patria para todos o no habrá patria para nadie?, una frase obviamente emblemática de Raúl Sendic, hicieron una cantidad de trabajos realmente muy importantes, coordinados por Luis Morado, un compañero grabador y también parte de la organización del acto. Y se sumaron a esto dos trovadores uruguayos, me refiero a Federico Prich y a Jorge Guichón, que realmente volcaron sus testimonios musicales para dar un marco muy emotivo y muy referencial a este homenaje a Raúl Bebe Sendic. La sangre libre se acerca que nos trae la nueva vida, la sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano, la sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano, la sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. Nosotros seguimos reivindicando las banderas por las que pelearon estos compañeros, que como dijo un poeta en el video que vimos, no pelearon por cargos, no pelearon por acomodarse, sino que pelearon por todo, pelearon por dar vuelta a este mundo que es realmente insoportable para los más humildes, para los que están peleando todos los días en los barrios, en las villas, en las fábricas, en las universidades, para tratar de sacar la cabeza afuera, y eso solamente, compañeros, se logra con el socialismo. No hay otro camino, no hay atajos, no hay capitalismo humano, capitalismo menor, el capitalismo es salvaje, el capitalismo es destrucción, es muerte. No le hacen un solo homenaje, en realidad tendrían que hacer un homenaje en el Estadio Centenario, pero ellos prefieren olvidarlo. ¿Por qué? Porque Raúl se mantuvo coherente durante toda su vida en su posición frente al sistema. Raúl fue un antisistema desde que comenzó su trayectoria política en los años 60 hasta que murió en 1989. No pueden utilizar los
tampoco para defender su política desde el Instituto Nacional de Colonización, porque Sendik sostenía que había que expropiar todos los latifundios mayores de 2.500 hectáreas, todas las tierras mayores de 2.500 hectáreas, sin pagar indemnización. Coincido, por supuesto, con todo lo que dice el Tambero, pero también con lo que dijo Carlos hace un rato, ¿verdad? Nosotros escuchamos acá la queja, las luchas, el sacrificio de los pueblos originarios, de distintos sectores, ¿verdad? De los villeros. Y yo creo que todo esto tiene un punto de resolución. Y a mí me van a perdonar, pero yo soy setentista, soy marxista. Y el núcleo de todo eso está en la relación asalarial, en la compraventa de fuerza de trabajo. Cuando Marx dice que los trabajadores libres salen a vender la única mercancía de que disponen, que es la fuerza de trabajo, y los capitalistas libres se la compran. Ese es el núcleo de todo esto. En definitiva, Carlos decía, sin el socialismo no hay solución. O sea, eso no invalida todas las luchas, por el contrario, las luchas ambientales, las luchas, en el caso de la mayoría de los países de América Latina, no de Uruguay, porque en Uruguay la burguesía tuvo buen cuidado de eliminar a los pueblos originarios en tanto organizaciones sociales, de liquidar su cultura. Pero digo, todas esas luchas tienen una enorme validez, la lucha sindical, la lucha por el salario, la lucha por la tierra de los trabajadores asalariados rurales de Uruguay. Pero en definitiva, el núcleo central es imprescindible destruir esa cuestión que Marx definía en El Capital, en otro de sus trabajos, la mercancía, la compraventa de fuerza de trabajo, la plusvalía. Y sin esa destrucción uno ve que la cosa siempre se queda por el medio. Que tuvieron actitudes que iban todavía más allá de lo que se puede pedir a cualquiera y que mantuvieron, después de salir de un dolorosísimo, de una casi terrible temporada del infierno aquí en la tierra, perdón y gracias por citar a Rambo, después de esa temporada en el infierno también nos dieron el ejemplo de cómo se sigue mirando al mundo desde la revolución para seguir creyendo que la vida es posible, que no hay posibilidad de amor en la tierra sin justicia, porque si no, más que amor, es una simple migaja de un sentimiento noble. Y que lo que uno traiciona a la hora definitiva de preguntarte qué hiciste con la vida cuando debías ser fiel a la lucha de la gente que confió en vos, y ahí no hay mentira, y cada uno se mirará en el espejo y algunos sentirán vergüenza, pero hoy el Tambero no sintió vergüenza, porque aún enfermo y luchando contra las adversidades sigue siendo un ejemplo de dignidad humana, como lo es Raúl Sendik. La mitad del territorio uruguayo está en manos de grandes empresas extranjeras, directa o indirectamente. Directamente a través de grandes plantaciones forestales, de la soja, e indirectamente también en muchos casos a través de la prospección petrolera, a través de la prospección minera. Es decir, prácticamente el propio censo del 2011 revela que un 49% de las tierras del Uruguay están en manos de sociedades anónimas. ¿Qué ha pasado y qué pasa con las zonas francas? Ella alarmaba por una zona franca en construcción. Hoy en Uruguay hay 14.
y el que pide una zona franca se la dan. ¿Qué pasaba con el tema de la banca? Fíjense lo que dice Raúl. Sin estatizar la banca no se domina nada en la economía. Ella es un sector privilegiado de todas las grandes empresas que cobra antes que repartan las ganancias entre los propietarios. Sin dominar la banca, decía, no se controla nada. Y era otro de los ejes. Y hoy Uruguay está sufriendo un proceso de bancarización por el cual los sueldos se van a pagar por intermedio de la banca. Y lo único que puede elegir el trabajador es a través de qué banco lo van a explotar. Porque se le van a depositar allí sus sueldos y además sin pagarle un solo peso de interés. Y obviamente los bancos van a utilizar eso cobrando enormes y pingües intereses. Ni que hablar ya de su postura antiimperialista cuando encontramos hoy que la embajadora de Estados Unidos, Ulisa Reynoso, es una amiga directa, diríamos, del presidente de los uruguayos. Esto es la realidad hoy. Por eso entendemos que las ideas fundamentales de Raúl en estos planos tienen absoluta y plena vigencia. Porque aún más, fíjense también otro elemento que también voy a tomar las palabras del propio Raúl. Decía, en el Uruguay de hoy sobra alimentación. Y otra vez, como cuando la dictadura, bajo el bizarro lema de exportar, exportar y exportar, y Uruguay exporta todo y no cobra siquiera, digamos, tributo por esa exportación de productos primarios. Lo que estamos haciendo es vender a precio ruinoso lo básico para el pueblo y obtener con ello las divisas para importar lo superfluo para la mayoría, lo que solo es prioritario para las clases altas. La importación de autos subió un 25% en lo que va del año 86. Hoy por hoy Uruguay sigue siendo absolutamente abierto, sigue exportando fundamentalmente materias primas y sigue importando todo lo posible, sea necesario, sea poco necesario o sea innecesario. Y con un agravante. Hoy un compañero hablaba de la importancia de la diversidad. Y en Uruguay el monocultivo que se está instaurando es la negación de la diversidad y por lo tanto la negación de la vida. El monocultivo es un único tono, el transformar la riqueza de la vida, la riqueza de la naturaleza en eucaliptus, la riqueza de la naturaleza en soja. Es un culto a la muerte, es la muerte de los ríos, es la muerte de la tierra, es la muerte del aire. Y eso también está impulsando el gobierno uruguayo. Por eso pienso, un poco para culminar esta charla, que el pensamiento de Raúl sigue teniendo absolutamente plena vigencia y sentimos como un deber, sentimos como una necesidad tratar de ser, reitero un poco lo que decíamos hoy, un simple eslabón de transmisión de las enseñanzas que hemos recibido en muchos casos de él, de lo que fue su ejemplo de lucha y de lo que son sus ideas que creo que no pueden morir. Muchas gracias. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario nuevo
Gracias.